Esto es una palabra que el Señor el día domingo, cuando mi esposo predicó, que bueno, siempre es un gran placer aprender de él. Yo siempre le digo, tú eres mi mejor maestro, y aunque es mi segundo predicador favorito, él lo sabe, no tiene problema, porque mi primer predicador favorito es el pastor. Yo siempre se lo digo, tú eres mi predicador favorito, pero mi esposo es el segundo. Y yo, el día que él estaba predicando, el Señor habló una palabra en mi corazón y el Señor me dijo, cuando llegues a casa, esto desarróllalo. Y claro, yo llego emocionada a desarrollar mi palabra cuando el pastor me escribe, hija, vas a predicar. Y yo dije, bueno, Dios siempre se anticipa las cosas, pero también siempre nos pone reto de que, aunque muchas veces estando aquí aprendemos muchas cosas, nunca podemos dejar de aprender. Porque la verdadera humildad del Hijo de Dios es tener un corazón enseñable y moldeable a lo que siempre Dios quiere tratar. Entonces vamos por favor a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 33, 3. Justo ayer que estaba aprendiendo el pastor Freddy, el pastor dijo acerca de cómo hacer parte del devocional y dijo Jeremías y estaba explicando. Yo dije, pastor, mañana voy a predicar de eso. Pero ¿cómo son las cosas? Esta es una promesa que todos nos lo sabemos, ¿cierto? Y esto muchas veces lo decimos y lo decimos hasta en forma de muletilla, porque es algo muy común, como decir el Salmo 23, como decir Juan 3:16, entonces dice así, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo tengo aquí la versión de la NBI, Nueva Versión Internacional, que dice, clama a mí y te responderé. Te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. El profeta Jeremías estaba en una situación complicada. Él estaba profetizando ante el pueblo muchas situaciones que en los capítulos anteriores eran situaciones de desolación, donde iba a haber destrucción, donde Dios iba a enviar el juicio a causa de la rebeldía o de lo que estaba haciendo Israel, pero no me quiero enfocar en esa parte, sino ya Dios estaba avisando al pueblo lo que iba a suceder, así como pasa muchas veces en nuestra vida. Dios muchas veces con anticipación ya nos dice situaciones que van a suceder para que nosotros nos preparemos y cambiemos dirección si lo que Él quiere no lo estamos haciendo. Jeremías estaba en una situación difícil porque a raíz de lo que él estaba proclamando la verdad y la palabra de Dios de lo que iba a suceder, el rey en ese momento de Judá, el rey Sedequías, no le parecía que lo que él estaba diciendo era popular o que no lo iba a poner en buena vista al rey, porque lo que le estaba profetizando Jeremías era que venían los babilonios, iban a destruir a Jerusalén, se iban a llevar a la población restante al exilio y el rey Sedequías iba a ser entregado a los babilonios. Entonces imagínense que se para un hombre en las puertas de una ciudad a decir semejante profecía tan catastrófica para lo que estaba pasando Israel. Así que el rey tomó una decisión y dijo, como lo que tú estás diciendo para mí no es algo popular y tampoco me da buena imagen y no es algo que el pueblo quiere, vamos a meterte preso. Así que tuvo un momento donde Jeremías, el profeta, estaba en el patio de la cárcel, estaba preso a raíz de decir la verdad que Dios le había mandado. Y él en un momento de angustia, como cualquiera de nosotros quizás hemos podido estar en cualquier situación de nuestra vida, él ora a Dios y Dios le da esta promesa. Esta promesa no solamente se la estaba dando a él, también se la estaba dando al pueblo de Israel. Y no era una promesa simplemente de estado presente, sino también era algo que Dios quería transmitir en un futuro. En medio de toda esta situación de caos, el profeta estaba preso y que los babilonios tomarían la ciudad y desolarían todo. Él quizás se pudo haber distraído ante lo que estaba sucediendo, pudo haberse distraído ante la situación, pudo haberse dejado llevar por las emociones, pudo haberse dejado llevar por todo lo que él estaba viendo, porque esto era una realidad que estaba ahí palpable en el pueblo de Israel. Pero él decidió hacer algo distinto, y es que pudo escuchar y saber distinguir la voz de Dios en medio de todo lo que estaba pasando. En nuestra vida suceden situaciones como estaba el pueblo en ese momento y como estaba Jeremías. Estaba sitiado y todo lo que estaba alrededor parece que lo único que el futuro pronto que iba a tener iba a ser destrucción, desolación, exterminio y una gran catástrofe. Y muchas veces nosotros también estamos en esas posiciones donde parece que todo lo que está a nuestro alrededor está jugando en contra de que nosotros podamos avanzar y de que nosotros podamos muchas veces cosechar las cosas que Dios tiene a nuestra vida y podemos vernos en estados de también estamos desolados.
y parece que todo lo que está alrededor, lo único que quiere es que tú te detengas. Jeremías estaba haciendo la obra de Dios, estaba predicando la verdad. Como muchas veces nosotros también estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en la iglesia, estamos queriendo avanzar, pero se nos presentan escenarios desoladores donde usted dice, ¿qué voz escucho? Quizás escucho la voz del miedo, del temor, quizás escucho las voces de los adversarios, quizás escucho las voces de la gente que está en eminencia y me pone en situación donde no sé qué hacer. Escucho. Y el profeta pudo haber visto todo lo que estaba a su alrededor para distraerse, pero dijo, voy a enfocarme en escuchar la voz de mi Dios. Y por eso cuando Dios le da esa promesa, para mí esto es un antes y un después. Miren, se nos enseña siempre a orar, que orar es un diálogo entre usted y Dios. Es un diálogo entre dos o más personas donde hay transmisión de ideas. Usted no está hablando con una pared, usted está hablando con una persona, usted está hablando con Dios. Entonces, pero hay algo que se nos pasa y es que muchas veces en nuestra vida no obtenemos la respuesta que queremos porque nuestra oración quizás está en un estado nivel 1. Jeremías, y le explico, ¿me puedes poner el nombre de la prédica, por favor? Esta prédica se llama El poder de una respuesta. Él estaba en una situación complicada y pudiera decir, quizás no tengo salida o no sé cómo anunciarle al pueblo lo que Dios quiere hacer con ellos, porque recuerda que él era un profeta. Y ante alguna situación desesperante, nosotros mismos muchas veces no encontramos la respuesta a las cosas que nos puedan estar pasando. Aunque el pueblo de Israel ya sabía lo que venía, aún así Dios le estaba dando una promesa de esperanza y de restauración. Y esto me llamó profundamente la atención porque podemos decir, bueno, yo en más ocasiones en mi vida siempre estoy orando, pero a veces la respuesta no termina de llegar. A veces lo que estoy orando o pidiendo porque estoy en una situación, como podemos decir, no sé si lo dicen en otros países, en Venezuela lo dice estoy en 3 y 2, es decir, no estoy ni aquí ni estoy aquí, estoy juntamente en el medio, que no es quizás la mejor posición. Entonces, yo me detuve a pensar y dije, ¿qué hay en esta diferencia del que puede orar o del que puede clamar? Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere darnos, pero en gran manera, en muchas ocasiones, nosotros estamos listos para recibir mucho menos de lo que Dios tiene en nuestra vida. Tú dices, ¿cómo así? Porque nadie busca a Dios, nadie pide a Dios, nadie está en una situación, porque el profeta estaba en una situación desesperante. No creo que cuando usted clama y busca es porque usted simplemente ve la necesidad de buscar una respuesta como algo normal. Usted está necesitando salir de la situación que usted pueda estar pasando, indistintamente el nombre que tenga esa situación. Y entonces el profeta, aquí dice, hay cosas que Dios quiere darnos, pero muchas veces estamos listos para recibir menos de lo que Dios quiere darnos. ¿Cómo es eso posible? Y aquí quiero ir. En situaciones desesperadas de nuestra vida, nosotros debemos tomar decisiones sabias. Él pudo estar en una situación y aún el pueblo, Dios le estaba presentando que si él clamaba, entonces Dios le iba a dar una respuesta y le iba a dar también lo que estaba por venir, que no estaba accesible en ese momento. ¿Qué significa la palabra clamar? Implica urgencia, desesperación, acosar, llamar. Acosar es una derivación, es decir, que cuando una persona está dispuesta a clamar a Dios, no es igual que orar, porque en el clamor hay una oración ferviente, persistente e insistente por obtener unas respuestas. Y a veces estamos en situaciones donde pensamos que orar es suficiente, pero quizás lo que a usted le funcionó en el pasado o las estrategias que antes usted usó, ya en este momento ya no le sirven. Hay situaciones graves en nuestra vida donde requiere que nosotros hagamos actos mucho más valientes de lo que usted está acostumbrado a hacer. Y entonces él le decía, él clamaba, miren lo que dice una parte, dice que es acosar. ¿Sabe lo que significa pararte en una posición para acosar a Dios y que puedas obtener la respuesta de lo que estás pasando?
Porque nadie que está desesperado y se presenta delante de Dios dice, bueno, yo puedo esperar de aquí a 3 años. No, yo puedo esperar de aquí a 1 año. ¿Verdad, Angélica? Cuando estabas en Venezuela, dije, no, cuando Dios me quiera llevar con mi marido. No. Había una súplica constante por conocer cuál era la voluntad de Dios, porque necesitaba una respuesta urgente ante lo que estaba pasando. Y hay cosas en nuestra vida en las que no puede esperar. Hay cosas en nuestra vida donde necesitamos soluciones urgentes ante escenarios urgentes e inminentes. Entonces, Dios le estaba diciendo, y vamos a tomarlo para nosotros, clama a mí y yo te responderé. Cuando mi esposo y yo teníamos 1 año de casado, mucha gente lo sabe, hace casi 12 años, en el 2000, nosotros nos casamos en el 2013 con 22 y 24 años. Cuando teníamos 1 año de casado, en el 2014, el 6 de julio, nosotros nos separamos por problemas de temperamento. Literalmente éramos un perro y un gato peleando. ¿Y por qué yo les cuento esto? Porque cuando usted le promete algo a Dios, usted debe cumplir esa promesa que usted le está haciendo a Dios. Porque muchas veces usted lo promete porque sale de su corazón, pero no porque Dios le está pidiendo esa promesa. Y yo le prometí a Dios que si en mi súplica, que si en mi clamor, que si en mi persecución a Él me sacaba de esta situación y restauraba mi matrimonio y restauraba mi vida y restauraba mi familia, yo siempre le iba a decir a la gente esa promesa que Dios había hecho en mi vida. Han pasado 10 años, en julio de este año, y Dios hizo esa promesa. Pero por 365 días, del 6 de julio del 2014 al 6 de julio de 2015, yo todos los días clamé a Dios por una promesa de restauración. Fui insistente, ferviente, persistente. Ese es el clamor cuando estamos en situaciones donde necesitamos una respuesta. Y hasta que yo no vi ese proceso de restauración que pasó a las 9 de la noche, el 6 de julio del 2015, 2 horas antes de que terminara y se cumplieran los 365 días, yo no paré de buscar una respuesta de parte de Dios a lo que estaba pasando en mi vida. Y en grandes ocasiones de nuestra vida, nosotros muchas veces no persistimos en buscar la respuesta de parte de Dios. Muchas veces lo dejamos de manera superficial. ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios no es mi tiempo? ¿Será que Dios, se olvidó de eso? No, pero quizás lo que Dios te está pidiendo es que no ores, sino que hagas una oración persistente, insistente y ferviente por obtener la respuesta de parte de Él. Porque hay algo que es que los que claman, Él, es decir, nadie que no aclame y que no vaya con un corazón en humildad y con fe delante de Dios, no va a tener respuesta de parte de Dios. Quizás Dios está esperando que tú persistas y seas insistente. Quizás Dios está esperando que tú des una milla extra. Quizás Dios está esperando que las respuestas que necesites vayas más allá. Porque si en un momento quizás a mí me funcionó, hay periodos en nuestra vida que cambian y cosas que usted en un momento usó ya a usted no le sirven. Quizás lo que a usted le servía en noviembre ya no le sirve en enero, porque usted se pasó todo el diciembre. Ya, yo también, no se preocupe. Aquí estamos todos metidos en este paquete. Y así pasa en nuestra vida, porque usted crece, madura y su relación con Dios cambia. Entonces hay cosas que Dios está necesitando de usted, que usted salga de la comodidad en la que está acostumbrado. Y esta promesa de restauración vino a mi vida, porque lo que hoy ahorita la gente ve, no se vio así en su momento. Yo lloraba todos los días. Yo llegué a un punto que le dije a Dios, ya no tengo más lágrimas. Y yo hacía así, para ver si me salían las lágrimas. Pero sentía el dolor, pero ya no tenía lágrimas. Y yo decía, uy, pero es que no me salen las lágrimas. ¿Será que estoy deshidratada? ¿Será que no estoy tomando agua? Y así estuve una semana sin poder llorar, porque sentía que me había desbocado a buscar la respuesta de Dios para saber
qué tenía que hacer con convicción. Porque a veces queremos grandes respuestas de Dios, pero no queremos transitar ese periodo de clamar y de persistir. A veces queremos grandes anhelos de parte de Dios, pero muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar la parte que nos corresponde. Y le digo, yo lloré por 365 días. A veces lloro también, sigo llorando todavía. Pero el hecho es que las promesas que Dios tiene para nuestra vida muchas veces no se van a lograr fácilmente. No todo el camino está hecho. Hay cosas que son la responsabilidad y Dios las va a hacer y otras cosas, muchas de ellas son su responsabilidad de hacerlas. Dios ya le estaba dando la promesa, Dios ya le estaba diciendo al pueblo lo que tenía que hacer, pero eran ellos los que tenían que hacer esa acción. Porque Dios es el Dios de todas las cosas, pero muchas veces Dios no es el Dios de todas nuestras cosas. Y el pastor Gabriel lo decía. De repente Dios es el Dios de mi matrimonio, pero no es el Dios de mis finanzas. De repente Dios es el Dios de mi casa, pero no es el Dios de mi ministerio. De repente Dios es el Dios de mi familia, pero no es el Dios de mis amigos. Y así sucede en su vida y en la vida de todos los que estamos en las cosas de Dios. Dios nos demuestra que en muchas ocasiones Dios no es el Dios de todas nuestras cosas. Y Dios desea que el pueblo conozca su voluntad. Esto que está aquí se llama conocer la voluntad de Dios. Todo lo que Dios dijo aquí, y por eso yo siempre le digo, Dios ya le reveló todo lo que necesitaba revelarle, porque hasta el Apocalipsis, cómo iba a terminar el mundo, cómo iba a ser, ya está listo. Usted ya sabe lo que va a pasar. No hay nada nuevo, ya está todo aquí. Es decir, la intención o el deseo de Dios es que el que le busca sepa que Él quiere que usted conozca su voluntad en su vida. Porque nadie puede hacer por usted, yo siempre digo esta frase porque me encanta, el presidente Abraham Lincoln de los Estados Unidos, lo que usted puede y debe hacer por usted mismo. Dios ya le estaba dando la promesa, pero era su trabajo creer que tenía que ser persistente en lo que Dios le estaba dando. Porque hay algo, y esto se lo estaba enseñando el otro día a las chicas, hay algo con lo que el ser humano lucha contra Dios. Y muchas veces no es ceder el dinero, muchas veces no es ceder el tiempo, muchas veces no es ceder en otras cosas, pero sí lucha con ceder su voluntad. Porque cuando Dios le dice a usted, vamos a orar, usted dice que tengo sueño. Cuando Dios le dice, vaya a la iglesia, ay, es que no tengo dinero. Ay, cuando Dios le dice, pero como su voluntad ese día se paró y usted no quiere, pues su voluntad pasa por encima de la voluntad de Dios. Entonces, lo que usted tiene que entregar es la voluntad a Dios. No es cambiar la esencia, es cambiar la estrategia. La respuesta está en clamar. La respuesta está en ser persistente. La respuesta está en ser insistente. La respuesta, el poder de la respuesta de Dios en su vida está en que usted no se detenga hasta que sepa cuál es la voluntad que Dios quiere para su vida y qué es lo que usted tiene que hacer en situaciones donde usted no encuentra la salida. Y usted está desesperado. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? ¿De qué manera lo hago? Porque muchas veces conocemos el camino, pero no sabemos cómo transitarlo. Como si yo hoy le digo, bueno, aquí tienes una empresa de automóviles, pero tú me vas a decir, pero yo nunca he abierto un coche. No tengo ni idea de lo que es una llave inglesa. No sé lo que es un motor cilindrado. Bueno, yo sé algunas cositas. Pero usted ya tiene todo ahí. Y a veces sabemos todo lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces necesitamos que la voluntad de Dios se nos muestre para hacer lo mejor posible. No le voy a decir que no puede fallar, porque somos seres humanos, pero sí va a tener de parte de Dios la dirección para que lo haga mejor. Porque el pueblo ya estaba fallando, ya había hecho, ya tenía el castigo, pero aún a Dios le estaba diciendo, aún de todo lo que ves, esto no es el final. Y yo quiero decirte hoy, porque no sé qué puedas estar pasando en tu vida, pero lo que estás viendo no es el final. Si estás en una situación
donde estás desolado, donde parece que todo está destruido, donde no sabes qué hacer, no tienes dirección en tu matrimonio, no tienes dirección en el ministerio, no tienes dirección en familia. Dios te está diciendo hoy, clama, clama, dice el Señor, persiste, sé insistente, porque hoy quizás usted está aquí para que Dios le diga a usted, sigue persistiendo. Sigue persistiendo hasta que la respuesta llegue. Porque a veces nos quedamos a mitad de camino. No es el poder de una respuesta y quién te da esa respuesta. Nadie clama si no es un grito de ayuda y desesperación. Porque cuando estamos clamando estamos ante una situación que no podemos resolver. O que no tenemos la salida, no tenemos la respuesta, no sabemos qué dirección tomar. Nadie que se acerca corriendo a clamar dice, ay, bueno, aquí voy a clamar, pero bueno, si hoy no se da, no pasa nada. Usted va en una acción de desesperación. Usted va en una acción de búsqueda. Usted va en una acción que despeje las ideas de lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque a veces el clamor y el grito de auxilio es ir a la presencia de Dios. Hay muchísimas ocasiones. Y sé que lo digo muchas veces, pero es así. Que lo que está a nuestro alrededor, lo que está permitiendo Dios es que nos lleve directo al clamor. Que nos lleve directo a una posición de sumisión. Porque lo que quiere determinar esto en tu vida es tu dependencia a Dios. Porque dice algo aquí, y esto a mí me encanta. El clamor del Hijo de Dios implica urgencia, desesperación, pero es algo que tiene que hacerse con un corazón en fe y en humildad. Porque si usted va corriendo un clamor por una voluntad, usted se va a quedar ahí clamando. Pero si usted va con un corazón, con toda la intención que Dios despeje todas las dudas que usted necesita, créame que la respuesta de Dios vendrá a su vida. Porque el deseo de Dios es revelar la voluntad a su pueblo, a su gente. ¿A quién le reveló primeramente lo que tenía que hacer? Al profeta. ¿A quién va a revelar primero Dios lo que tiene que hacer? A sus hijos, a los que le sirven, a los que están en sus asuntos. No es igual el de afuera que el de está adentro. Él era el profeta que le tenía que decir a los demás lo que tenían que hacer de parte de Dios. Y ya ellos tomar la decisión de lo que quería hacer. Uno puede indicarle, pero no puede obligarle a que usted tome acciones por cosas que son de su vida y son de su responsabilidad, que Dios necesita que usted transforme y cambie a través del Espíritu Santo. Pero hay responsabilidades en cada uno de nosotros. Un ejemplo destacado del clamor del pueblo de Israel durante su esclavitud de Egipto. Durante décadas los israelitas sufrieron bajo el yugo de la opresión, pero finalmente un clamor de ellos subió a Dios. Dice Éxodo 2:23, este clamor fue tan intenso, tan poderoso, y aunque pasaron 430 años para que eso sucediera, fue definitivo para que Dios usara un hombre llamado Moisés que lograra la libertad del pueblo de Israel. El clamor de una persona, de un pueblo basado en la unidad, trae libertad, trae restauración, trae cambio, trae progreso, trae dirección. Y Dios no te trajo aquí, no te trajo a esta iglesia, no te trajo una visión para que andes sin dirección. Si hay una situación en tu vida en que tú puedas estar pasando, no sé qué hacer, no sé cómo tomar los pasos siguientes, no sé dirigirme, dice Dios, clama. Porque lo que no haces en insistencia se puede quedar ahí. Quizás Dios lo que te está pidiendo es que insistas en buscar la voluntad de Dios. Porque ahí usted le está diciendo, yo soy dependiente de ti. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová les levantó un libertador que los libró, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Finalmente debemos reconocer que el clamor en la Biblia es un recordatorio de nuestra dependencia a Dios. Dios nos invita a acudir a Él en dificultades y problemas, confiando en su poder y su amor incondicional. Porque a través del consuelo nosotros encontramos dirección, encontramos consuelo, encontramos sabiduría, encontramos fortaleza para enfrentar los problemas en nuestra vida. Y yo no soy mucho de predicar esta parte de más motivacional, pero es lo que me ha puesto Dios en el corazón.
Porque caras vemos, pero situaciones no sabemos. Y no podemos abarcar las situaciones de todo el mundo, pero el Espíritu Santo y Dios sí puede hacerlo. Y Dios le está trayendo aquí para que entienda que lo que está pasando necesita tomar una dirección diferente para poder escuchar la respuesta de parte de Dios y ver el poder de Dios en esa respuesta. Segundo, 3 pasos que quiero darle en esto. Segundo, respuesta. Dice así, clama a mí y yo te responderé. Hubo un momento en Lucas capítulo 18, versículo 1, que estaba el juez injusto y estaba la viuda. Dice que la viuda iba constantemente a decirle, por favor, sálvame de mis adversarios, dame justicia. Iba constantemente. Y este juez no temía a Dios, no le importaba la respuesta de Dios ni buscar de Dios. Pero esta viuda era tan insistente, dice, también lo refirió Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Exacto. Espera un momento. Era tan insistente en lo que quería que el juez dijo, oye, no vaya a ser que esta mujer continúe una y otra vez persistiendo en lo mismo. Porque el juez hay algo que no tenía paciencia, claramente. No iba a poder esperar que esta mujer una y otra vez. Y hay cosas en nuestra vida en las que usted tiene que ir una y otra vez para que Dios lo liberte, lo cambie, lo transforme, lo restaure y le dé una nueva dirección. Así como hizo esta mujer, una y otra vez pues, hasta que el juez dijo, te voy a conceder lo que tú quieres, porque es que de verdad ya no te aguanto más. En la insistencia de esa mujer estuvo la respuesta que necesitaba. Y lo que ella le estaba faltando, ahora lo tenía. Entonces, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a los que claman día y noche por una respuesta? ¿Se podrá tardar Dios en responderles? ¿O no querrá Dios responder a lo que estoy pidiendo? ¿O no querrá Dios darme una respuesta a lo que me está pasando? Quizás es una situación con los hijos. Quizás es una situación en la que usted no sabe ya qué decisiones tomar. No sabe de qué forma encaminarlo. No sabe de qué estrategia ya se puede armar para llevarlo y que estén y les sirva y amen la voluntad de Dios. Quizás Dios te está diciendo hoy, clama. Clama porque obtendrás respuesta si persistes en presentarme esta petición. El pueblo está en una situación complicadísima. Sitiados, desolados, abandonados, sacados, exiliados. Todo parecía estar en posición grave, extra grave. Y en nuestra vida también nos pasa. No porque no somos cristianos, no estamos en la cosa de Dios, no estamos exentos que nos pasen situaciones difíciles. Pero Dios está diciendo hoy, clama, sé persistente. Porque en lo que persiste, dice el Señor, con un corazón en humildad, yo te voy a responder. No responderá Dios a sus hijos, no responderá Dios a los que le aman, no responderá Dios a que le buscan. Pero el pueblo de Israel había fallado una y otra vez. Pero el amor de Dios persistía en darle salida. Así es el amor de Dios en este momento. Aunque usted persista, si usted va con un corazón delante de Dios, porque ya no sabe qué hacer, Dios le puede dar la salida. No para que usted persista en el problema, porque esto es una situación que tenía el pueblo de Israel. Su mayor problema era su corazón, porque en el corazón de Israel había rebeldía. Y Dios le presentaba todo el panorama, pero en su corazón caían otra vez en el círculo. Cuando Dios intentaba darle salidas y sacarlo de ahí para que tuvieran una perspectiva diferente del sueño de Dios para Israel. Y quiero que usted sepa, el Israel espiritual somos nosotros. El Israel espiritual es la iglesia, son todos los que estamos aquí. El Israel terrenal es el que está allá en Medio Oriente, pero nosotros somos el Israel espiritual. Es decir, cada una de esas promesas que Dios estaba diciendo, usted diga, eso es para mí. Eso es para mí. Y yo reclamo esa promesa, no porque va a suceder, sino porque hoy mismo Dios me está diciendo, haz algo diferente si quieres un resultado distinto. Si lo que ahorita estabas haciendo y no ha dado resultado y no has visto el poder, aún en mi respuesta, dice el Señor, hoy te digo, clama. Porque si clamas lo vas a ver, si clamas verás mi mano, si clamas verás mi respuesta y a través de lo que Dios dé a tu vida vas a encontrar poder de parte del Espíritu Santo para ver lo que en un principio quizás pensaste no tiene salida. El pueblo de Israel también en un momento ya no tenía la salida, pero antes de que todo pasara ya Dios había anticipado una promesa. Y así es Dios en nuestra vida.
Antes que muchas cosas pasen, ya Dios nos avisa y nos dice, no pasa nada. Quizá vas a tener que transitar, pero yo voy a estar contigo. Quizá vas a tener que pasar por el fuego y no te voy a quitar el fuego, pero yo voy a estar contigo. Y así es Dios en nuestra vida. Dice tercero, revelación, visiones de esperanza, de promesas, de redención y revelación del futuro. Dice, te contaré grandes cosas e incomprensibles, cosas que tú no sabías. Dios promete revelar a nuestra vida cosas que son incomprensibles, como dice la parte del NBI, inaccesibles. No solo te dice que si clamas, te oirá, te responderá, sino que lo eleva a un nivel superior y dice, sino que lo hace en un nivel superior y dice, aún te revelaré cosas que son inaccesibles para ti. Revelaré cosas a tu vida que son inaccesibles para ti. Quiero que usted sepa algo. Cuando Dios dirigió al pueblo de Israel a su salida, no le dijo, cuando llegues a Canaán, cuando llegues a la tierra prometida, te van a estar esperando con los brazos abiertos. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué hay allá? ¿Qué había en la tierra prometida? ¿Qué había en la tierra prometida? ¿Cómo, pastor? Había gigantes. Y el Señor no le dijo, anda, que yo te sacaré los gigantes, y tranquilo, que le dijo, ve, yo iré contigo, pero esos gigantes tú lo vas a tener que pelear. Ese gigante que tienes ahí lo vas a tener que sacar de la tierra, porque nunca lo que Dios te va a dar en tu vida, algo que tú quieres ocupar, va a estar vacío. Siempre hay un gigante que usted tiene que sacar. ¿Y sabes qué? Eso es su responsabilidad. Yo cuando leía esto yo decía, ¿es verdad? Dios no le dijo a ellos, tranquilo, los gigantes te recibirán con amor y te dirán, ay, tú quieres esto, tómalo. No le dijo eso. Le dijo, yo iré contigo, yo te acompañaré, estaré contigo, confía en mí. Pero le dijo, tú pelearás. El que tiene que pelear la batalla es usted. Dios le dio la promesa. Pero hay gigantes que están ocupando lugares donde Dios a usted lo quiere. Hay gigantes en su vida que usted tiene que sacar, que son su responsabilidad. Usted ya tiene el Espíritu Santo que le está dando dirección. Pero Dios no va a hacer el trabajo que usted tiene que hacer. Cada uno de nosotros sabe con cuál gigante está peleando. Cada uno de nosotros sabe cuál es el gigante que está parado en medio de mi promesa. Cada uno de nosotros sabe que hay una situación que usted tiene que enfrentar. Porque Dios le está diciendo, voy contigo, pero quien va a pelear eres tú. Voy contigo, pero quien se va a parar de madrugada eres tú. Voy contigo, pero quien va a tener que luchar con su voluntad y con su emoción es usted. Voy contigo, pero eres tú que vas a tener que hacer el trabajo, porque ya yo te dije que ya yo estoy contigo. Y todo lo que usted necesita, usted tiene a Dios. Dice por ahí que la Biblia dice, no temas 365 días. ¿Eso es mentira yo? Eso no es así. Eso parece alrededor de 130, más o menos, hasta con sus variantes. Eso es una cosa que se usó motivacional para la gente. Pero la palabra clamar aparece más de 35 veces, una más cada día. Le sobran días. Y aunque aparezca una sola vez, es todo lo que usted necesita. Con que diga una sola vez, clama a mí, yo te responderé. Usted sabe que Dios le va a responder. Aunque aparezca una sola vez que Dios dice, yo estoy contigo, y aunque estés en áreas de gigante, yo te voy a acompañar. Y aunque aparezca una sola vez que te diga, anda y pelea la batalla que tienes que pelear, yo te voy a acompañar. Y sabes que esos gigantes van a salir. Porque ninguno de los gigantes se quedó ahí. Porque los hijos de Dios fueron los que conquistaron. Hasta el sol de hoy, eso están peleando. Pero lo que es del Hijo de Dios, no se lo quita nadie. Y lo que Dios determinó para darte a ti, a tu vida, no te lo quita nadie. Dios está esperando que usted conquiste territorios en su vida donde hay gigantes plantados que no le permiten ver el poder de la respuesta de Dios en su vida, pero que Él quiere que usted robe esos territorios. No robar, tomar en posesión. No estamos tomando algo que no es nuestro, estamos tomando algo que ya Dios nos dio. Y algo que aquí me encanta. Parte de esta palabra cuando de que dice Dios te va a revelar cosas, una de las derivaciones de esa palabra eran las murallas. Es decir, Dios te está diciendo a través de la promesa, te dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que están inaccesibles.
Esa palabra puede ser murallas que en su visión natural usted no puede verlas. Son murallas que solo usted necesita que Dios le abra los ojos para que pueda ver lo que usted tiene que subirse, montarse, encaramarse, como decimos en Venezuela, e ir al otro lado a conquistarlas. Hay cosas que Dios no se va a revelar a usted hasta que usted entre en un proceso de clamor ferviente, insistentemente, para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Porque Dios no le va a entregar situaciones, no le va a entregar tierra conquistada que usted no sepa cómo manejarla y cómo labrarla. Cuando yo entendí mi proceso de matrimonio, yo dije, listo. Yo entendí por qué Dios me estuvo 365 días. Porque necesitaba mostrarme a mí lo que yo en el futuro tenía que lidiar, lo que yo en el futuro tenía que prepararme. Contra todo lo que viene en mi vida, yo tenía que ver las murallas caer. Hay cosas que solamente van a estar accesibles a través de los ojos espirituales. Hay ventanas en nuestra vida que solo se van a abrir a través del clamor ferviente e insistente por una respuesta de parte de Dios. Y ya estoy terminando. Dice Jeremías 3, por favor me lo puedes colocar y lo leemos del versículo 4 al versículo 9. Jeremías 3. No, Jeremías 33, perdón. Discúlpame, del 4 al 9. Decimos así, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. He aquí yo les traeré sanidad, medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y para finalizar, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria sobre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. El poder de la respuesta de Dios trae restauración. El poder en una respuesta de Dios trae sanidad. El poder en una respuesta de Dios trae libertad. Dios le estaba haciendo una promesa que en parte se hizo a través de Esdras y de Nehemías, pero la promesa era del nuevo pacto en Cristo, que Dios iba a restaurar todo, porque restaurar es traer al principio lo que era originalmente. No era el deseo. Y una de las cosas que me llama la atención es que las casas de Israel, que fueron construidas para ser refugio, para ser alabadas porque eran casas de reyes, terminaron derribadas, funcionaban como murallas para poder pelear contra el enemigo. Y a veces en nuestra vida, lo que Dios hizo en nosotros, que es para estar en refugio con Él, muchas veces no está lleno de la vida y del deseo y la voluntad que Dios quiere para nosotros. Las casas de Israel no estaban hechas para que estuviesen derribadas y pelearan. Y en vez de ser un lugar de vida, de refugio, era un lugar lleno de un cementerio de muertos. El clamar y correr a Dios es para también traer vida a la voluntad de Dios a nosotros. No es el deseo que muchas veces estemos derribados y usando lo que Dios nos entregó para que se quede ahí, sino lo que Dios quiere poner en ustedes es su voluntad. Lo que Dios quiere poner en ustedes es su espíritu, es su deseo, es que usted desarrolle el plan que Dios tiene para su vida. Y quizás usted hoy está aquí pensando, ¿qué voy a hacer? Dice Dios, clama. Y yo te responderé y te mostraré cosas que son inaccesibles a tu humanidad, pero que debajo de mí, cubierto en mi presencia, las vas a poder ver. Así que yo le quiero decir, yo no sé qué situación usted pueda estar pasando por su vida, pero el poder de la respuesta de Dios, todo lo que hablaba era sanidad, medicina, abundancia,
paz, perdón, gozo, alabanza, gloria, testimonio y bien. Es decir, no solo será para usted, sino para la gente que está alrededor y también pueda ver el resultado del clamor y la respuesta de Dios para su vida.